Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos ha permitido estar reunidos aquí en la iglesia, reunidos los hermanos en armonía para seguir estudiando una porción más de su Santa Escritura. Amén. Y recordamos lo que estamos estudiando, hermanos. ¿Sí, hermano? ¿No lo oigo, hermano? La tarea fue de Tercera de Juan. Muy bien. ¿Y qué libro estamos estudiando también? Tito, así es. Vamos a ver qué dice aquí. Epístola de Pablo a Tito. Ahí estamos diciendo algunas preguntas para que ahorita que se vengan las preguntas, las contesten. Mi nombre es José Manuel Gil Barrera. Sí, por los que no saben José, ¿verdad? Y nos va a tocar ahora la clase de Tito. En los últimos 6 meses, hermanos, al menos ¿cuántos libros hemos leído? No completos, pero sí. Usted ha leído 3. Muy bien, hermano, lo felicito. La hermana ha leído libros, ¿verdad? De los que hemos encargado, ¿los ha leído, hermano? Sí, entonces ya lleva al menos 4. ¿Cuáles son? Gálatas, Jonás, Segunda de Juan, y si hicieron la tarea para hoy, Tercera de Juan. Si no lo hicieron, no se preocupen, ¿verdad? Venga en la tarde, y pues ahorita va a participar de la cena del Señor. En la tarde, durante la cena del Señor, agárralo y léalo. Va a ver que lo va a terminar. ¿Sí? Si no lo leyó, y ahorita le vamos a dar una introducción de ese libro. A ver, los hermanos que leyeron Tercera de Juan. ¿Quién escribe Tercera de Juan? Juan, muy bien. A ver, hermanos, se me está adelantando. ¿A quién se lo escribe? A Gallo. ¿Y qué pasa con Juan? ¿Cuál es el sentimiento de Juan con él? Se regocija porque lo considera un hijo y le llevó de otras personas, no de él, que él está siendo un buen hijo que hace y cumple los mandamientos de Dios. Entonces eso le da un gran gozo a Juan. Es excelente, hermano. Ya, bendición de Juan. ¿Cómo lo bendice Juan, hermano? Así es. Pero como comentario pueden sacar Primera de Juan en la Biblia. Aquí se vale copiarla, aquí se vale tener el libro abierto. Aquí el examen es con libro abierto. Y entonces la bendición que le da Juan es: Gallo está creciendo espiritualmente. Entonces Juan lo bendice para que sea próspero en lo que hace y que tenga salud. Entonces va a tener prosperidad, paz espiritual y salud. ¿Y por qué felicitan a Gallo? Exacto. Recibió a unos hermanos que iban en camino en su casa. ¿Y a quién no felicitan? Diótrefes. Él, al contrario, no recibía hermanos, y si alguien recibía hermanos, los fastidiaba, los torturaba. ¿Y de quién daba el testimonio? Ya al final, obviamente de Gallo ya lo vimos que es un buen testimonio. Y al final, Demetrio, muy bien, hermano. Y lo que vemos al final, ¿por qué esta carta está corta, hermanos? Ahí lo dice en el último versículo. Porque ya iba a verlo, ya había planes de ir a verlo, entonces mejor te lo digo en persona. Muy bien, hermano, qué bueno que leyeron, y ya llevamos en estos 6 meses 4 libros. Es bien rápido, hermanos, es solamente dedicarnos y buscar lo que nos interesa en la Biblia, ¿verdad? Siempre tener interés en las cosas de Dios. Gracias. Empezamos con nuestra clase y empezamos con las preguntas. Como ya lo vimos, la mayoría ya se lo saben. Y si no
se lo sabe, apúntelo porque va a venir a las preguntas de la próxima clase, del día 30. O sea, vamos a hablar de aquí para adelante. ¿Quién escribió la carta de Tito? No, de aquí para adelante. Ahorita le va a tocar. La carta de Tito. Pablo, muy bien, hermano. ¿A quién va dirigida? La carta de Tito. Si la carta es para Tito, ¿a quién va dirigida la carta? A Tito. Ahora sí, ya, ahora la otra mitad. A ver, hermanos de aquí, de esa mitad para acá. ¿A qué división de la Biblia pertenece Tito? Cartas Paulinas. Antiguo Testamento, cartas Paulinas. Muy bien, excelente. Nacionalidad de Tito y estatus respecto a la circuncisión. La hermana le dijo que es griego. Tito fue griego, sí. Y en cuanto a la circuncisión, incircunciso, no tenía circuncisión. Muy bien. Esta es la pregunta difícil de aquí, ¿verdad? ¿Dónde aparece Tito en la Biblia? Todos, ahora sí todos. La hermana dijo la primera, Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Pablo lo lleva de Antioquía al concilio de Jerusalén. Muy bien. Lo que vemos a Tito lo lleva donde hay problemas. Fue y estuvo en el concilio de Jerusalén. ¿Otra más? En Gálatas aparece porque ahí es donde dice que él llevó a Tito al concilio de Jerusalén. Muy bien, hermano. Ahí es donde lo comenta. Y llevé a Tito y aún siendo griego no lo obligaron a circuncidarse, esos Gálatas. ¿Otra más? ¿Que sepan? En Corinto vemos que lo mandan Pablo con los corintios. Tenemos la evidencia de eso porque la Biblia dice eso de 2 Corintios. Se supone que también fue y llevó la de 1 Corintios, pero a veces no tenemos evidencia, solo suposiciones. Y la última pues Tito aparece en Tito, en la carta de Tito. ¿A qué iglesia se cree que pertenece Tito? Lo vimos ahorita en Gálatas 15, se supone, se cree. ¿De dónde llevaron a Tito al concilio de Jerusalén? De Antioquía. Es una suposición, por eso se cree, ¿verdad? En ningún lado dice que Tito era de Antioquía, pero lo llevaron de Antioquía a Jerusalén al concilio. Y ahora sí, vimos el capítulo 1. ¿De qué hablaba el capítulo 1, hermanos? General. ¿Puede verlo, verdad? Saqué Tito. Capítulo 1, y ahí los encabezados le pueden recordar algo. ¿Así? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué dice, hermana? Los requisitos de los ancianos. ¿Lo recuerdan que ya lo vimos? Todos los requisitos. Requisitos primero, hombres. Decimos hombres. Los requisitos de los ancianos es para los hombres. Y es algo que los cristianos debemos anhelar, tener esos requisitos. Y empieza la carta diciendo, Pablo, apóstol. Y vimos que lo decía porque los codizantes decían que él no era apóstol, que era solamente una persona menor que los apóstoles. Por eso empieza así la carta. ¿Y cuál era la fama que tenían los cretenses? Tenían una fama. La gente que vivía en Creta, no la gente de la iglesia. A ver si lo recuerdan, hermano. Eran glotones, muy bien. Tenían vicios. Hasta su profeta, ¿verdad? O un pensador de ellos decía que eran mentirosos. Si alguien ve un cretense, ese es un mentiroso. Entonces esa era la fama que tenía la gente de Creta. Por eso dice que esta es la verdad. Y hace mucho énfasis en la verdad.
¿Y a quién tenían que tapar la boca de los ancianos? ¿Cuál era la causa de por qué los ancianos? ¿Quiénes querían imponer cosas que no eran del Nuevo Testamento de la iglesia? Los judaizantes, efectivamente. Pues la importancia de establecer ancianos en la iglesia de Creta era evitar la proliferación de la idea de los judaizantes, y sobre todo los ancianos deberían ser capaces de refutar, debatir y, como dice aquí, callar la boca a los judaizantes en la iglesia. Y ahora sí, empezamos el capítulo 2. Este es nuevo, ¿verdad? Apunte si tiene oportunidad, o véalo ahí en el capítulo 2 y subrayele para las próximas preguntas, ¿verdad? Y ahora sí empezamos. Vamos a empezar el capítulo 2, conducta de los individuos de la familia. Igual, la iglesia de Creta, había varias iglesias de Creta, y vamos a ver cuál debe ser la iglesia de la familia. Ya vimos los ancianos, los requisitos de los ancianos, y ya vimos por qué se requerían ancianos en la iglesia de Creta. Y ahora en el capítulo 2, vamos a ver más. Las hermanas que ya leyeron todo el libro, ya, de hecho, cuando empezamos la introducción, ¿verdad? Ya sabían, habla de las ancianas. Primero, 5 individuos de la familia más uno. Tito, ¿cómo debe ser el comportamiento de Tito, del maestro, del que les está enseñando? Los ancianos, que ya lo vimos en el capítulo 1, Dios, el comportamiento de las ancianas, las mujeres mayores. Las mujeres jóvenes, casadas, ¿verdad? ¿Cómo debe ser su comportamiento? Los hombres jóvenes, ¿cómo debe ser su comportamiento? Y los esclavos. En ese tiempo existía el esclavismo, ¿verdad? Y de hecho lo voy a encargar de tarea ahora en Filemón. Ahí van a ver un ejemplo de un esclavo que había esclavos en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y para nuestros tiempos no somos los trabajadores, ¿verdad? Los trabajadores, los que tenemos un patrón, que tenemos que cumplir un horario, para nuestros tiempos sería lo que vamos a reflejar. Y ahora sí vamos a empezar con el capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Alguien que lo lee? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Empezamos con un resumen de los ancianos. Ya vimos todos los requisitos. Ahora Pablo habla de estos 4 puntos. Primero, Tito les debe de enseñar, y su proceder debe ser muy diferente a los judaizantes. Su proceder debe ser: yo enseño la santa palabra y yo la ejecuto como debe ser. No solamente hablo, sino también lo demuestro. Y los ancianos, ya vimos las características, entre ellas eran que sean sobrios, no dados al vino, no dados a vicios, serios, gente prudente, que tiene control de sí mismo, que no tiene ira. Veíamos entre ellos que no fuera iracundo, decían los requisitos. Y esto los hace tener sanos de fe. ¿Cómo es una persona sana enfermos? ¿O cómo lo veo? Sé que yo tengo una fe sana. Sí. Cumpliendo la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo esté aquí en la iglesia antes de las 10 de la mañana, ¿verdad? Ahí es donde yo veo un anciano que tiene sanación, que viene todos los días a la iglesia, en la mañana, en la noche, están las actividades. Ese es un anciano, pero todo lo anterior lo hizo sano en su fe. Sano en amor. Sano en amor hacia mis hermanos, hacia mi familia. ¿Sí? Eso es hacia los demás. Y sano en paciencia. ¿Qué significa sano en paciencia? Paciencia con los enfermos, paciencia con los hijos,
Cuando las cosas no están bien, ¿verdad? Siempre va a haber problemas, hermanos. Tanto en la casa, como en el trabajo, como en la iglesia, va a haber problemas. Pero un anciano que es sano en la paciencia, se va a notar, ¿verdad? ¿Sí, hermano? Sí, que no se desespera. O sea, ya, como dice el apóstol Pablo, yo he vivido esto y esto. Entonces ya lo que me pasa, todo lo puedo porque ya pasé por aquí. Un anciano ya ha pasado esto. Ya fue soltero, ya se casó, ya tuvo hijos, ya sus hijos se casaron, ya pasó por todas esas etapas. Y como dice el Pablo, ya después de que pasó todo eso, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Después de que pasó todo eso, de hecho Pablo, el versículo está muy bonito, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo, que me es muy positivo, ¿verdad? Pero leerle para atrás, he pasado esto. Y sigo sano en la fe, y sigo sano en el amor. Y aunque pase lo que me pase, sigo sano en paciencia. Entonces eso es lo que piden para los ancianos. Las 3 sanidades. Ahora sí, las ancianas, asimismo, sean reverentes. Bueno, alguien que lo lea, una hermana que lo lea, una hermana. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Muy bien. Por si alguien no lo supo dónde estamos, Tito, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Si pueden poner ahí en su Biblia, y ahí lo tienen. Ahora sí, ¿cuáles son las características de las ancianas? Ahora sí, levanten la mano, hermanas, como quien dice, como decíamos, hombres levanten la mano, ahora sí, hermanas, levanten la mano, ahora sí les tocó a ustedes, ¿verdad? Sean prudentes, Prudentes, muy bien. no calumniadoras, ¿Qué más, hermano? no chismos, Prudentes, no calumniadoras, ¿qué más? No esclavos del vino y de los vicios, ¿verdad? maestras del bien, Y sobre todo maestras del bien. Son 4, también a los ancianos les dice 4 requisitos en este resumen. A las ancianas, otros 4 en la familia. Que sean reverentes en su porte. Y obviamente hay que buscar la traducción. Porte reverente, comportamiento general. pero también dice que los ancianos enseñan a las jóvenes a amar a sus esposos. Sí, ahí vamos. Primero el porte reverente. El porte reverente, obviamente, normalmente uno habla de la manera de vestir, pero también es la manera de hablar y la manera de actuar. Las ancianas deben de tener un porte reverente. No calumniadoras, no difundir chismes o acusaciones falsas. Hablar el bien, hablar positivamente de la gente. Sí. Obviamente para los ancianos también, ¿verdad? También debe aplicar. No esclavo del vino y de ningún vicio. Aquí está hablando de los vicios en general. Maestras del bien. Maestra de lo que es excelente. Aquí se vemos ya hace un poquito al ratito. Tú no le vas a enseñar a las mujeres. ¿Quiénes son las maestras de las mujeres? Las ancianas, las mujeres mayores. Pues porque una mujer mayor sabe mucho más de una mujer que Tito, que era un joven, ¿verdad? Entonces ahí le encargan a las ancianas este trabajo. ¿Y cuál es el trabajo? Ahora sí, pasamos al versículo 4 y 5. Tito 2, 4 y 5. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenos sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios sea blasfemiada, que no sea blasfemiada. Blasfemada.
exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes. Así, hermanos, vamos a ver qué le va a enseñar una mujer mayor a una mujer joven. ¿Sí? La primera es amor. ¿Amor a quién, hermanos? Número uno, póntela para que no se lo olvide. Amor a su marido. Si voy muy rápido, díganme. A sus hijos. Entonces, amor a sus hijos. Número 2. Número 3. Prudentes. Prudentes es aquí, como a los ancianos les digo que no se enojaran, que no fueran correctos, que no tuvieran ira. Les dice prudentes. Dueñas de sí. Una persona que domina su manera de ser, domina su lengua, domina su comportamiento, su manera de hablar. Esa es una persona prudente que se está oyendo, que se está viendo cómo se está comportando. Es lo que le tienen que enseñar. Castas. ¿Qué es casta? Para que lo apunte. Casta es pureza moral y fidelidad. ¿Sí? Eso es casta. Eso es lo que tiene que enseñar a una anciana, a una mujer joven. Y continuamos con la lista. Cuidadosa de su casa. Y aquí puse un ejemplo de que el ejemplo extremo de una mujer cuidadosa de su casa es Marta. ¿Se recuerdan en la historia de nuestro Señor Jesucristo? Había dos hermanas. Marta era muy hacendosa, pero se pasó, ¿verdad? Ella fue al extremo. Y María de Betania, pues era una mujer normal, ¿no? Y cuando nuestro Señor Jesucristo está dando la enseñanza en la casa de ellos, Marta era la que estaba celosa, ¿verdad? Limpiando, arreglando, acomodando, y no se fijó de que había algo más importante en ese momento, que era que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. Pero eso es ser hacendoso, ¿verdad? Con Marta. 6. Amable. ¿Qué es amable? Una persona amable. Tratar bien a las personas. Si un anciano necesita una silla para estar así tan parados, hay que llevar una silla, ser amable con él, para que se siente preparado. Todo tipo de amabilidad hacia cualquier persona. Y ahorita no lo puse, pero hay un ejemplo de una mujer amable. Una mujer amable que, bueno, voy a ver mucho, ¿no? Pero yo recuerdo. ¿Mándame? Puede ser hasta con un vaso de Un agua. vaso con agua. ¿Se acuerdan la mujer samaritana? Nuestro Señor Jesús le pidió agua. Y no fue muy amable al principio con él, ¿verdad? No fue. ¿Por qué tú siendo judío me pides que te dé? Y ya sabemos por qué, ¿verdad? No por darle el agua, sino porque eran uno era judío y otro samaritano. Y un judío no podía ni tocar un vaso que había tocado un gentil, porque se volvía impuro, ¿verdad? Y había que hacer ritos de purificación. Como que no le quería dar agua. Pero luego al final se volvió una gran seguidora de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo que les quería dar es de Rebeca. La historia de Rebeca, no sé si, pues me imagino que algunas de las mujeres lo han visto en las clases de mujeres, cómo fueron a pedir a Rebeca. ¿Y cuál fue la señal para encontrar a Rebeca? ¿Alguna de los hermanos la recuerdan? Mandó Jacob, mandaron un siervo a buscar a la tierra de ellos, donde vivía Rebeca. Y él dijo: la mujer que saque agua del pozo y me dé de beber agua, ella lo escogió. ¿Y qué es lo que hace Rebeca? Las mujeres iban o en la mañana o en la tarde por el agua, ¿verdad? Al pozo. Ese era un trabajo de mujer. Y obviamente el siervo venía con más gente, ¿verdad? Venía en una caravana. Y lo que hace Rebeca no solo le da agua a él,
le da agua a él, le da a todos los que venían con él, y le da agua a los camellos. Esa es una persona amable y hacendosa. No solamente le dio agua a él, le dio agua a todos los que venían con él, y le dio agua a los camellos. Tanto y por eso está su bendición, que en ella todos, su descendencia iba a ser muy grande. Sujetas a sus maridos. Quiero hablar, empezó con las mujeres. Sujetas a los maridos. ¿Dónde dice que la mujer debe estar sujeta a su marido? Aquí vemos en Tito, y hay un versículo, es Efesios 5:22. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Efesios 5:22. ¿Sí? Y les recomiendo, hermanas, que lean todo el 5, porque ahí viene que las hermanas deben de estar sujetas a los maridos, pero ahí viene a qué marido debe estar sujeto, ¿verdad? Al marido que también cumple eso. Mano, muy bien, ya quedó libre. Entonces, sí les recomiendo que lean eso. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y obviamente que no lo hagan en casilla, ¿verdad? A ese cuadrito. Síguele leyendo, ¿verdad? Síguele leyendo. ¿Qué más dice? Amar a nuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y de hecho, y lean el encabezado. Alguien, si tiene la Biblia, ¿qué dice el encabezado arriba? No sé si tenga encabezado, hermano, en el 21. ¿Qué dice el encabezado arriba? Eso no es algo divino, ¿verdad? Es un encabezado. ¿Sí, hermano? ¿Qué dice arriba el encabezado? Someteos los unos a los otros. Así se llama el versículo, ¿verdad? A veces nomás sacamos para las mujeres, ¿verdad? Pero es someteos los unos a los otros. Como quiera, los hombres no nos libramos, ¿no? Pero parece que aquí le está enseñando una mujer mayor a una mujer joven. ¿Y para qué es todo eso, hermanos? Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es de ahí igualmente. Quizá yo no insisto mucho con los judaizantes, pero como vimos en Gálatas, ¿verdad? Que la gente de Gálatas, la iglesia de Gálatas estaba a punto de perderse. Y Pablo no quería que las iglesias secretas sufrieran lo mismo que pasó en Galacia. Entonces, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, hagan esto. Hombres ancianos, mujeres mayores, mujeres menores. Esa es la razón por la que se tiene eso, para que con todo eso la iglesia crezca y sea enaltecida, y que la gente de fuera vea que la iglesia es un lugar donde ellos también quisieran estar. Tito 2:6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sensatos. Muy bien. Hombres jóvenes en general. Primero, ponerse sensato, ponerse bajo la disciplina del Evangelio. Y un hombre joven sensato se debe dominar a sí mismo. Debe ser dirigido por los ancianos, ¿verdad? Y deben de tomar los ejemplos positivos. Nuestros hermanos que son jóvenes, ¿sí? Son los ejemplos positivos, tomando el ejemplo de Tito. Y como vimos, Tito tiene un historial muy grande. Tito siempre fue un joven
Jesucristo, que siempre cumplió las ordenanzas del apóstol Pablo. Y me dice, no, te voy a mandar a Creta porque yo traía mucha prisa y no puse ancianos. Vas tú y pones ancianos. ¿Y qué dijo Tito? No, yo no voy, yo no quiero ir. Como niño, como joven. No, yo no quiero ir, no. Fue y peleó contra los judaizantes. Y aparte enseñó a gente para que peleara contra los judaizantes. En Corinto había problemas. La carta de los Corintios está larguísima, no hemos entrado. Pero es una carta de problema. Y ahí mandó a Tito, vamos, a una iglesia muy grande en Corinto. Y lo mandó. ¿Y qué dijo Tito? Si Pablo no manda, yo no voy. Los problemas no lo amedrentaron. Lo que dijo, su paciencia era muy grande. Porque habiendo problemas, ya ves que a veces nos desesperamos nosotros, ¿verdad? Un joven también se desespera muy rápido. Y no, aquí hay muchos problemas, yo me voy. Ahí quedó. Tanto que cuando dijeron la segunda de Corintios, fueron para hacer una colecta, una recolección de dinero para Jerusalén. Tito, luego yo voy, y dentro de las gentes que fueron y que sabemos que fueron y llevaron la carta de segunda de Corintios, fue Tito. Entonces, igual como un anciano debe anhelar el ancianato, o un cristiano debe anhelar el ancianato, un joven debe anhelar ser como Tito, ser un líder. Que donde hay problemas, ahí estaba Tito. Segunda de Corintios, sino Tito 2, 7 y 8. Siguiendo con hombres jóvenes. Tito 2, 7 y 8. ¿Alguien que lo pueda leer? Presentándote tú en todo como ejemplo de buena obra, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Presentándote tú, primeramente tú, Tito, preséntate tú ante los hombres jóvenes. Entonces, vean, aquí está Tito parado, hombres jóvenes, hombres y que sean jóvenes, aquí está Tito. Esa es la persona que, obviamente, nuestro Señor Jesucristo es la primera persona que debemos de seguir, pero Tito era un joven y era un ejemplo de joven. Todos nuestros jóvenes deben de seguir ese ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Que el que enseña haga buenas obras. Seriedad, porque para resolver problemas es una manera que se debe llegar. No podemos llegar jugando con una persona que tiene un problema. Hay que ver las cosas que son serias de una manera seria. Integridad, o sea, yo lo enseño y yo lo hago. Y seriedad, palabra sana e irreprochable. ¿Para qué, hermanos? Para que el adversario, la gente que está afuera, que nos está viendo, que nos está queriendo que dejemos el camino, se avergüence y no tenga nada malo que decir de los hombres jóvenes, ¿sí? De todos los hombres jóvenes. Muy bien, hermanos, ya estamos por terminar. 9 y 10. Terminamos con 9 y 10. Ya pasamos los ancianos, las ancianas, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes. ¿Y quién nos falta? Alguien que lea Tito 2, 9 y 10.
exhortar a los siervos a que se sujeten a sus amos. Primero, si somos trabajadores, tenemos que cumplir un horario, ¿verdad? ¿Qué pasa si llegamos tarde? Pues nos quitan el bono de puntualidad. ¿Qué pasa si faltamos? Nos quitan el premio de asistencia. ¿Sí? Entonces, un cristiano debe ser ejemplo en esto. Un cristiano trabajador se debe sujetar a los amos. Debe distinguirse en un trabajo. Eso hace que un cristiano se distinga, ¿verdad? En un trabajo. Que no sean respondones. Es que el otro, ¿verdad? ¿Por qué me dices a mí? Dile a aquel. Hay que ver que en estos tiempos hay mucha maldad en los amos, en los patrones, ¿verdad? Y hay veces que dan órdenes que están equivocadas. Tanto pueden ser cosas que no deben de hacer como persona. Y pues el cristiano debe de negarse obviamente a lo que ve que su misma conciencia modificada por el Espíritu, ¿verdad? Que la está cambiando, tiene que hacerlo ver qué es lo correcto, qué no es lo correcto, porque dice, no sustrayéndoles también, pues es de que pues, no hagan nada mal. Muchas gracias, hermano, por su comentario, muy adecuado. Cuando un amo nos hace o quiere que hagamos algo malo, ¿verdad? Luego debemos de pintar nuestra raya. Gracias, hermano, por el comentario. No defraudando, ¿verdad? No robando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Y otra vez para qué? Adorne la doctrina de nuestro Señor. Un cristiano debe ser un adorno en cualquier parte. Es como tener una llama que debe estar alumbrando en cualquier parte. No puede ser una llama y esconde. Eso no puede ser. Y así estamos terminando por hoy. Y vamos a encargar tareas, hermanos, para que la apunten. Si no leyeron tercera de Juan, ya les dije cómo, hermanos. Ahorita vengan a la tarde, ¿verdad? Y pues ya vamos a participar de la cena del Señor. Y en ese ratito de la cena del Señor, lo puede leer y va a ver quién es el anciano, quién es el gallo, quién es de Trosfes, se me olvidó el nombre, hermanos. Y va a ver por qué la carta está corta. Ahí en un ratito, en lo que está la cena del Señor, lo va a ver, si no lo lee. Y la tarea es el libro de Filemón, porque quiero que para antes de estrenar ya llevemos 5 libros de la Biblia de Dios en los últimos 6 meses. Muchas gracias. Es muy chiquita la carta de Filemón.